Buenas noches. Buenas noches, Lick. Estamos a unos minutitos, vamos a comenzar en 3 minutos. Buenas noches. Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de relacionado con el contrato de fideicomiso. Vamos a ver que el fideicomiso está regulado dentro de los artículos 766 al 793 del Código de Comercio. Si lo queremos ver desde un punto de vista muy sencillo, el fideicomiso es un contrato que puede constituirse mediante una voluntad expresa testamentaria o simplemente pues que un fideicomitente, que es quien lo constituye, se ponga de acuerdo para crear este contrato y va a definir dentro del mismo cuáles van a ser los sujetos del mismo en cuanto a los diferentes elementos del contrato, porque puede ver, digamos, el fideicomitente que lo constituye, la parte, diríamos, patrimonial, que es el patrimonio fideicometido, y están los fideicomisarios, que son las personas en quienes va a recaer el beneficio del contrato. También los fiduciarios también pueden, digamos, recaer en el fideicomitente, entonces es un fideicomisario quien va a tener el beneficio. ¿En qué consiste y cuál es la naturaleza, digamos, del contrato como tal? Pues el fideicomiso es un instrumento que es originario prácticamente de la época de los señores. Dentro del derecho romano podemos encontrar los antecedentes del mismo, y obraba de una forma diferente a lo que nosotros lo conocemos. Fideicomiso prácticamente deviene de digamos, de dos expresiones. La primera es fide, que es de fe, y comisarium, que es lo relacionado con la comisión. Antiguamente, en el tiempo de los romanos, resulta que en el fideicomiso, como contrato,
se llevaba a cabo cuando, por ejemplo, el fideicomitente, dueño de un patrimonio, quería, diríamos, heredar o legar a alguna persona que de acuerdo a la ley y a las condiciones no podía ser heredero propiamente dicho. Entonces, sucedía que el fideicomitente le daba la comisión a una persona para que se quedara con los bienes y que posteriormente se los trasladara a una tercera persona. Es decir, de esa forma se consumaba el traslado de una cuestión que de alguna manera se nos antojaría como hereditaria, pero básicamente era para cumplir una voluntad. De esa manera resulta que nos encontramos que dentro de la etimología de la palabra va a ser una cuestión de una comisión que se le encomienda de buena fe a otra persona para que cumpla, digamos, en cuanto a lo que les decía a ustedes, que se relacionaba con la naturaleza jurídica de este instrumento. Entonces, vamos a ver en el artículo 766 del Código de Comercio precisamente esos aspectos relacionados con el marco legal que le da, diríamos, su naturaleza jurídica, y vamos a ver cómo la figura del fideicomiso surge por primera vez en el derecho guatemalteco en la Constitución de 1945. Es decir, que esta es parte, digamos, de esos cambios que se dan en el modelo supuestamente de una revolución en la que se comienza a modernizar algunos conceptos relacionados especialmente con este fideicomiso que, como les decía, no es que sea una cuestión moderna, sino que se incorpora al, digamos, al ordenamiento jurídico de Guatemala, y entonces, pues, sobre esa base ya va teniendo una divulgación y aceptación y una dinámica para su aprovechamiento, ya pues visto en digamos, en el ámbito mercantil, que es donde más que todo se lleva a cabo, pero va a tener un contexto también de naturaleza civil, puesto que tiene formalidades como lo que les preguntaba a ustedes en el examen, relacionado de que algunas digamos, solemnidades van a ser trasladadas a través de una escritura pública y de que el mismo tenga digamos, un registro, una inscripción para que tenga plena validez. Uno de los aspectos muy interesantes que tiene el fideicomiso es que solo puede tener una vigencia de 25 años y en el único momento en que no obra esa limitación es cuando este beneficio de este contrato va a ser otorgado, por ejemplo, a una persona que tenga problemas con, digamos, una interdicción o un incapaz, o en el caso también de cuando este fideicomiso ha sido constituido a favor de alguna entidad asistencial, de tal manera que podemos nosotros ver. Perdón, disculpen, es que tengo gato inoportuno. Un momento. Ya. Perdón, disculpen el exabrupto. Entonces les decía yo que el tiempo máximo son 25 años y vamos a leer
las características del fideicomiso que está en el artículo 766. Si alguno de ustedes me hace favor de leerlo. ¿No lo tienen? Buenas noches, Lick. Ahorita se lo leo, el 766. Sí, por favor. Muy bien. Dice... Características del fideicomiso. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Así es. Entonces, como ven ustedes, este artículo es bastante claro a fines determinados, es decir, por eso se habla de que es una manifestación de voluntad, es decir, el fideicomitente va a constituir este contrato con determinadas condiciones. Les voy a contar qué es alguna de las posibilidades prácticas que han encontrado algunas personas. Por ejemplo, se da el caso de una persona que tiene recursos económicos grandes, se encuentra con la situación de que sus herederos, sus hijos, por ejemplo, a raíz de esa misma situación económica y el bienestar que lleva, pues evidentemente pues tienen una vida un poquito disoluta o irresponsable. Entonces, en ese sentido viene el fideicomitente y, digamos, este patrimonio lo da en administración a un fiduciario, que en este caso es un banco, de conformidad con la ley de bancos. Las instituciones financieras legalmente constituidas en el país son los únicos que tienen la facultad de poder constituir fideicomisos. De tal manera que entonces la manifestación de voluntad de esta persona va orientada a que el capital que tenga, en teoría, no se vaya digamos, a terminar por una actitud irresponsable de los hijos. De tal manera que constituye todo el patrimonio a través de un banco para que lo administre. Generalmente en inversiones se le llaman sólidas, que no sean de riesgo, y que los frutos, digamos, financieros o productos financieros que se generen a través de esa inversión de recursos, de ese dinero, se pague tanto la comisión que tiene el banco por administrar los recursos, como de designar determinadas cantidades de dinero mensual para, digamos, el beneficio de las personas que, como les digo, en un momento determinado pudieran ser irresponsables en el manejo del dinero, y que la aprehensión o la preocupación de esta persona sea que no se vayan a quedar en la calle a corto plazo en el momento en que esta persona falte. Entonces el fideicomitente prácticamente va a ser quien va a, digamos, a dictar en qué condiciones se va a dar el dinero, cuáles son los bienes que se van a dar como patrimonio fideicometido, que generalmente cuando son empresas, digamos, empresarios que tienen muchos bienes, incluso puede suceder que den hasta empresas en la constitución del fideicomiso, y entonces el banco prácticamente se constituye en un administrador suprageneral de una empresa y de los bienes que normalmente se puedan manejar. Entonces, pues existe la condición muchas veces de que solo en el caso de que genere frutos o beneficios económicos, estos se puedan entregar a los fideicomisarios, que son las personas que van a recibir el beneficio del fideicomiso. Vemos en el artículo 767, si fuera alguien tan amable de leerlo, vamos a ver
quién es el fideicomitente. Pero leo yo, dice el 767, fideicomitente. El fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. El que no puede heredar por incapacidad o indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. Por los menores, incapaces y ausentes pueden constituir fideicomiso por sus representantes legales con autorización judicial. Puede también constituirse por apoderado con facultad especial. Así es. Como pueden ver, entonces, el fideicomitente debe tener capacidad legal para poder enajenar sus bienes y constituirlos o aportarlos a un fideicomiso. Y dice también que no pueden constituir el fideicomiso personas que no pueden heredar por incapacidad o indignidad y no pueden ser fideicomisarios de un fideicomiso testamentario. ¿Por qué? Porque básicamente cuando una persona es incapaz, vamos a encontrar que se le va a tener que constituir un representante legal, que es el que prácticamente va a poder administrar los recursos de esta persona incapaz de conformidad con las instrucciones que estén establecidas, digamos, en la representación y que le haya discernido prácticamente el juez para los efectos legales. Entonces, vemos nosotros cómo el instrumento es bastante noble, tiene sus limitaciones. Pues volviendo al caso, pues de estas personas que en un momento dado tuvieran riesgo de manejar mal los recursos, entonces este fideicomiso va a surtir sus efectos en un plazo máximo de 25 años. Hay algunas críticas en relación a cuando, digamos, alguna persona constituye un fideicomiso, digamos, tomando en cuenta las posibilidades de que ya los fideicomisarios pues ya hayan adquirido la mayoría de edad y están en pleno ejercicio de sus facultades. Pero como hemos de recordar, pues es una manifestación de voluntad y se supone que a diferencia de un testamento en el que cuando se declara quiénes son los herederos universales y ante el fallecimiento, digamos, del causante, pues básicamente todos toman formal posesión de los bienes en la proporción y forma en que haya sido estipulado en el testamento. No así en el fideicomiso, como les digo, porque esta manifestación de voluntad, que puede ser, como les digo, de tipo testamentario, también puede ser simplemente porque ese es el deseo de la persona que lo constituye, porque mientras esté vivo posiblemente pues él podrá incluso también revocarlo, así como que lo dio pues a constituirse. Él sí tiene la facultad de que el plazo pueda reducirlo porque es su voluntad. Él sigue siendo propietario de los bienes mientras no sea, digamos, que haya fallecido y que haya sido otorgado testamentariamente. Y aquí, a diferencia del testamento, es que prácticamente el fiduciario, en este caso el banco, va a tener 25 años para poder estar administrando los recursos del mismo, salvo también que se pudiera dar el acaecimiento, porque muchas veces se pacta en escritura que si los recursos se van terminando prematuramente, ya sea porque no es suficiente para generar los frutos, digamos, financieros para que se les van a entregar a los fideicomisarios, que se diera, digamos, una situación. Normalmente en la escritura se hace constar, dice, que se le darán en forma mensual o
como se ha pactado, los recursos provenientes de los frutos financieros que genere la actividad del fideicomiso, o en caso de que no sean suficientes a lo que ha sido pactado, que se puedan, digamos, utilizar también los recursos del patrimonio fideicometido. Es decir, que entonces, si una actividad ya no es rentable o no es suficiente para generar la cantidad, digamos, de dinero que se le va a dar al fideicomisario, entonces se iría agotando y entonces el fideicomiso podría terminarse prematuramente porque no se tiene la disponibilidad financiera de continuarlo, ¿verdad? Entonces, luego, si me hace favor a alguien, si tienen alguna duda de lo que hemos hablado, si no, leemos el artículo 768. Buenas noches, licenciado. Disculpe, si una duda. Por ejemplo, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Perdón, es que estoy algo enferma. Quiere decir que estos 25 años, por ejemplo, yo constituyo el fideicomiso y a la hora de fallecer deben de transcurrir 25 años para que hasta entonces se los den después de 25 años o ¿cómo sería? Sí, a partir de los 25 años el fideicomiso prácticamente desaparece, ¿verdad? Pues se extingue, pero en ese momento pueden surgir otros aspectos adicionales que el fideicomitente, digamos, en su testamento haga constar, porque por eso es que estamos hablando que se puede constituir testamentariamente o se puede constituir en forma voluntaria. Entonces, si fuera testamentario, podría decir ahí que al finalizar los 25 años, que se les entregue en tales proporciones los bienes a los fideicomisarios, es decir, que en ese momento, a la extinción del fideicomiso, van a constituirse como herederos en la forma como lo haya, digamos, establecido el testante, ¿verdad? No sé si le aclaro con eso. Sí, muchas gracias, licenciado, si tenía la duda. Muy amable. Sí, y como les digo, pues a veces a la crítica que le hacían algunas personas al testamento es como dicen que una persona después de fallecida le siga rigiendo la vida a un vivo, ¿verdad? Esa es la discusión que se hace desde un punto de vista de la capacidad, digamos, de cada quien de disponer de su patrimonio de la forma como la considere. Pero realmente la preocupación que tiene el fideicomitente es que su familia, a quienes él aprecia, pues que puedan tener la posibilidad de llevar una vida desahogada, tranquila, y que posiblemente con la madurez de los años ya puedan ellos adecuadamente administrar sus recursos. Eso es básicamente la proyección que se busca a través de este instrumento. No sé si les queda bien clarito ese punto. Entonces leamos el artículo 768. Te lo leo yo, fiduciario. Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. Exactamente. Entonces, como ven ustedes, que los fiduciarios en el Código de Comercio los reconocen únicamente las instituciones que están debidamente autorizadas por la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala, según sean las circunstancias. Y no solo son los bancos, sino que son las instituciones en general de crédito que pueden actuar de esa manera. Pero generalmente el ámbito, digamos, o el portafolio de actividad financiera que tiene un banco muchas veces va a ser superior a algún otro tipo de entidades que sean relacionadas con la supervisión bancaria.
Entonces, normalmente, como les decía a ustedes, el límite que les impone el instrumento de constitución va a ser donde les dice que podrán administrar los recursos en un portafolio de inversiones que sean de poco riesgo, es decir, para evitar precisamente que se volatilicen los recursos y haya pues un acaecimiento negativo, como ha sucedido en otro tipo de actividades en que ciertas inversiones, digamos, han incurrido en riesgos financieros y dan como consecuencia la pérdida del patrimonio y que los cuentavientes o los inversores se queden prácticamente en la calle, como sucedió con algunas inversiones que se manejaban, no sé si recuerdan ustedes, el Banco de Comercio y algunos otros bancos que fueron absorbidos como el Banoro, el Banco Banorte, en fin, algunos que han tenido problemas por inversiones riesgosas y que entonces su patrimonio ha tenido que ser absorbido por otros bancos y que de esa consecuencia pues algunas personas han perdido también recursos económicos importantes, especialmente a veces los jubilados que oyen alguna novedad en ese sentido y como consecuencia pues pierden ellos su patrimonio o sus recursos financieros. Vamos a ver que dentro de las características del fideicomiso, que por cierto, pues todo esto que les estoy comentando lo van a encontrar también en el libro del doctor Villegas Lara, pues con un poquito de más detalles si ustedes quieren, pero vamos a tratar de verlo desde el punto de vista más sintético. Entonces se dice que dentro de las características es un negocio que puede presentarse como acto unilateral, es decir, por testamento, o como un acto bilateral que es a través de un contrato, lo que hablamos de la escritura pública. Se habla también que es un negocio oneroso. Esta característica viene de la misma naturaleza mercantil del fideicomiso y se confirma en el artículo 793, que lo vamos a leer más adelantito, o si alguien me hace favor de leerlo para que vayamos en orden. O si no, se los voy a leer yo. Dice, sí, por favor. Dice honorarios. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso que tuvieran que hacer efectivos con los bienes fideicometidos. Sí, efectivamente, pues como les decía a ustedes, un banco que va a ser el fiduciario, obviamente, pues por eso dice acá que es un negocio oneroso, va a percibir un beneficio económico por administrar esos recursos, es decir, la colocación del dinero en un portafolio de inversiones de poco riesgo, de buen rendimiento financiero. Entonces el hecho de llevar la contabilidad, porque en el momento en que el patrimonio fideicometido es administrado por el banco, él lo va a incorporar como parte de su contabilidad. De hecho, la contabilidad no es que sea diferente, la representación legal la va a llevar el banco también, pero no es que sea una persona jurídica como tal, sino que simplemente es una figura mercantil contractual que no deviene del hecho de generar una personería jurídica. Entonces, en ese sentido, va a encontrarse usted, se van a encontrar ustedes con la posibilidad de que, así a la par de que el banco va a estar percibiendo el dinero, ya sea pactado en la escritura de que tiene que ser con los recursos que generen los frutos financieros, o puede ser también una línea aparte en la que el fideicomitente pague por cuenta, digamos, de él todos los costos que correspondan a la administración del fideicomiso.
o que en la misma escritura también esté pactado que sea el fideicomisario que después de pagado su beneficio económico pueda, digamos, pagar ya de sus beneficios la administración de esto, aunque normalmente no se va a dar mucho por el riesgo de que alguien que no administra bien su dinero y lo recibe, pues posiblemente a lo mejor no va a poder cumplir con ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, se fija una tasa contractualmente en la misma escritura en la que el banco va a fijar cuál va a ser el porcentaje que va a cobrar por la administración de los recursos y por el volumen de las operaciones, porque también ese es otro aspecto, ¿verdad? No es lo mismo que uno administre, digamos, que le dijera recursos consolidados de un patrimonio a que pudiera estar, digamos, que supervisando también una actividad empresarial múltiple y que pudiera generar una carga de administración que a su vez, digamos, implicaría pues que el banco tenga que cobrar más dinero por ese servicio financiero, ¿sí? Entonces, nos encontramos que como negocio pues va a ser oneroso y por eso está regulado en el Código de Comercio. También que es un negocio nominado legislativamente, definitivamente desde el momento en que nos encontramos nosotros, que está regulado en el Código de Comercio, pues está definitivamente legislado. Y que es un negocio típico mercantil, evidentemente, porque sí vamos a encontrar nosotros que hay también principios como la verdad sabida, la palabra dada, la buena fe, porque como les decía a ustedes, desde el mismo origen del nombre de fideicomiso, es una comisión en buena fe. Eso es básicamente lo que significa, aunque digamos, cuando nosotros encontramos los antecedentes de los fideicomisos, vamos a ver en el caso del derecho anglosajón, que en Estados Unidos también se llama, digamos, la palabra al traducirla al inglés, digamos, significa trust, que es de confiar, confianza. Y los trusts en Estados Unidos son a veces conglomerados de empresas. De alguna forma, como cuando nosotros escuchamos por acá que dicen el grupo Albavisión, que son varias sociedades que están manejadas por una misma estructura, digamos, de decisión, porque realmente las sociedades pues van a tener cada una su personería jurídica, su modelo de administración, ya sea a través de un administrador único o un consejo de administración que deviene de la voluntad de las asambleas de accionistas. Pero en el caso de algunos grupos, normalmente los asambleístas también tienen intereses en todas las sociedades y definen las políticas en general del grupo de empresas, que únicamente por efecto de diversificación a veces asumen personas jurídicas diferentes. Es decir, vamos a suponer que una de las empresas que constituimos tiene intereses, digamos, en el petróleo, y dentro de la misma no vamos a poner una sucursal que se dedique a fabricar hamburguesas, porque de repente hasta el nombre va a ser un poco diferente en cuanto a los fines o el objeto de cada uno de los negocios por los que fueron constituidos, de tal forma que entonces hace más viable que hasta para los efectos de lo que es la justificación de un proyecto, digamos, mercantil, como es una sociedad, pudiera, digamos, tener algunas contradicciones. Entonces, normalmente eso hace que muchas veces estos trusts sean por la función de intereses, aún hasta para el análisis financiero que se pueda utilizar, que no va a ser lo mismo en una empresa, digamos, que distribuye lubricantes, de una empresa que vende alimentos o de otra que sea fabril, digamos, de ropa. Entonces, cada una va a tener sus características que la hacen analizarse desde un punto de vista financiero con una visión prácticamente redundando un poquito
según cómo tenga su comportamiento en el mercado donde está prácticamente generando su rentabilidad o la razón del objeto del negocio, ¿no? Entonces vemos también que dice que es formal, solumitatem, que quiere decir que tiene que constar en una escritura pública y porque va a tener, digamos, solemnidades en la forma de su constitución. Y entonces, si no se cumpliera con ese presupuesto, no tendría, digamos, sustentación jurídica su constitución. Por eso es que se tiene que cumplir con todos esos presupuestos. Y se dice también que es un contrato de tracto sucesivo porque digamos, la consumación del negocio se prolonga en el tiempo. Entonces, para esto vamos a ver el artículo 787. Si alguien me hace favor de leerlo para que veamos este punto. ¿787? ¿Qué dice de extinción del fideicomiso? Sí. El fideicomiso termina, 1, por la realización del fin para el que fue constituido. 2, por hacerse imposible su realización. 3, por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. 4, por el convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario. 5, por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo. 6, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si no fuere posible sustituirlo. 7, por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. Y 8, por sentencia judicial. Ok, entonces como ven ustedes, por eso es que se dan las condiciones del tracto sucesivo, porque en el devenir del tiempo se van a ir dando diferentes presupuestos que van a determinar precisamente todas estas causales que hemos visto en el artículo 787. Bien, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado? Perdona, yo entré un poquitillo tarde, pero solo quisiera estar seguro que sea que el fideicomiso al final se tiene que pactar o se hace con un término de 25 años. Así es. Esa es la regla. Pero como usted vio precisamente aquí en el artículo 787, en el numeral séptimo dice: por el transcurso del plazo máximo de 25 años, correcto, que el fideicomisario sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. ¿Cuál sería el presupuesto en ese sentido? Que el fideicomisario, digamos, que es en el que recaen los beneficios económicos, digamos, no puede per se, digamos, administrar sus recursos. Entonces, en ese sentido, como hablábamos hace un momento, se le va a tener que nombrar un representante legal que le administre sus recursos. Y dado pues su incapacidad de ser generador de rentas o de beneficios por la misma interdicción o incapacidad legal, entonces básicamente se va a prolongar hasta los límites de la existencia de él. Y ya posteriormente se van a dar otros presupuestos, como por ejemplo el caso de que al fallecer y fuera una sola persona la que tuviera ese problema, que definitivamente si no tuviera herederos, ¿qué pasaría según ustedes? Será como en el caso de los bienes, licenciado, que es la universidad o el Estado, ¿no? Sí, usted está hablando de la sucesión vacante, ¿sí? Entonces, como no hay ningún heredero, pues la ley establece, eso lo está en el Código Civil,
que los bienes prácticamente pasan a dominio del Estado. Hay una proporción que es hacia la universidad, que hay una discusión respecto precisamente a esto de la sucesión, en el sentido de que, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron en su momento, es la universidad y las universidades privadas quienes se dividen estos bienes. Y normalmente, según me comentaron en alguna oportunidad aquí en la universidad, resultaba muy difícil que se pusieran de acuerdo los rectores de las universidades para discutir el aprovechamiento de algunos bienes. Y esto, pues, precisamente, lejos de beneficiar el incluir a las universidades en esta figura, vino a causar realmente un daño a los intereses tanto del Estado como la universidad propiamente dicha, ¿verdad? Porque de esa manera se han complicado muchas veces las posibilidades de acceder a bienes que han quedado dentro de la sucesión vacante. Ese es un tema muy complicado. Hasta un punto de tesis podría ser, ya comentándoles, ¿verdad? Digamos, la inconveniencia del artículo relacionado con la distribución del patrimonio de la sucesión vacante entre las universidades del sistema, toda vez que, en mi opinión, pues, las universidades privadas tienen beneficios como las exoneraciones de impuestos. Y en el caso de la universidad, simplemente, y estas otras universidades relativamente son lucrativas. Normalmente se constituyen a través de fundaciones, pero eventualmente, pues, la actividad de ellos, ahí sí que no nos engañemos, es evidentemente mercantil. Y en el caso de la universidad, que sus recursos devienen de un 5% que está establecido en la Constitución de la República, y que en un momento dado, cuando existe la posibilidad de acrecentar su patrimonio a través de la obtención de estos bienes que se han quedado digamos, en una vacante hereditaria prácticamente, pues le hace un poco de daño o perjuicio, diríamos, en general al país, porque realmente la universidad es un beneficio. Tal vez ahí se podrían adquirir algunos inmuebles o que estos inmuebles pudieran utilizarse tanto para la parte de educación como de investigación o el desarrollo propiamente dicho de la universidad. De tal manera que si encontramos nosotros, pues, que debiera buscarse la forma de modificar la ley, ya sea derogando ese artículo, ampliándolo o restringiéndolo a que la universidad sea la que tenga ese beneficio. Bien, entonces no hay ninguna duda sobre lo que hemos hablado. Perdón, y en el numeral 6 nos referimos al banco. Por supuesto, aquí dice por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario, si no fuere posible sustituir. Es decir, normalmente han aparecido circunstancias en que, digamos, un banco ya no quiere continuar siendo el fiduciario, pero en ese sentido, pues, si este está vigente, puede ser que se revoque o que por un acuerdo del fideicomitente pueda ser otro el banco que continúe administrando como fiduciario los recursos fideicomitidos. Gracias. ¿No? ¿Sí? ¿Le quedó bien? Sí, gracias, mi amable. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar en el artículo 770, lo que se refiere a la constitución del fideicomiso. Aquí precisamente vuelve a reforzar el tema que el fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento, ¿verdad? Como manifestación de voluntad de un causante. Bien, el artículo 771, si me hace favor alguien de leerlo, que se refiere al contrato de fideicomiso. Yo se lo leo. El contrato del fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar
la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por la ley pueden designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Ok, muy bien. Entonces, como ven ustedes, aparte de que se constituye en escritura pública, digamos que la escritura pública la va a extender o la va a faccionar un notario, pero también se da el presupuesto de algunas, digamos, constituciones de fideicomisos, como los mal llamados fideicomisos del Estado, en que el Estado, mediante escritura pública con un determinado banco y la representación legal de quien esté buscando el objeto del fideicomiso, entonces se lo celebra el escribano de Cámara de Gobierno y jefe de las tierras del Estado. Entonces se constituye a través de una escritura, pero no notarialmente hablando, sino que a través del escribano de Cámara y de Gobierno. Eso para que vean ustedes que existe esta situación. Luego aquí hay otra parte que dice que los jueces de primera instancia, ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, aquí quiero reparar que realmente esto del Ministerio Público pues se quedó todavía por acá cuando el Procurador General de la Nación y jefe del Ministerio Público recaían en la misma persona. Pero cuando se hace cuando entra en vigencia la Constitución de 1985, entonces ya se separa la figura del Procurador General de la Nación y la del jefe del Ministerio Público, que antes recaían en una sola persona, de tal manera que la opinión va a ser a través del Procurador General de la Nación. ¿Por qué? Porque dentro de los, dentro de las facultades o de las atribuciones que tiene el Procurador General de la Nación es la representación de los ausentes y de los incapaces, ¿verdad? Por eso es que este artículo pues todavía tiene este ingrediente del Ministerio Público, porque como decía por ahí alguien, entre Código de Comercio y el Código Civil y el Código de Trabajo son más antiguos que la Constitución, ¿verdad? Eso sí deberían de ser las leyes fundamentales, haciendo mofa que prácticamente pues en algunas cosas no se revisan esos aspectos que debieran de ser parte de las reformas, pero bueno, es parte de nuestro folclore. Bien, el artículo 772, si me hacen favor, que se refiere al inventario y avalúo de los bienes fideicometidos. Inventario y avalúo. Reconocida la legitimidad de un testamento en que se establezca fideicomiso, se efectuará inventario y avalúo de los bienes fideicometidos con intervención del fiduciario. Exactamente. ¿Qué pasa en ese sentido? Como vimos en el contrato de fideicomiso, el fideicomisario va a ser parte porque va a aceptar las condiciones en las cuales el fideicomitente esté definiendo cómo va a funcionar el fideicomiso. Y en este caso, pues, puede suceder que los bienes tienen que ser previamente, digamos, por un lado, como dice acá, la legitimidad, es decir, que el patrimonio sea de origen lícito, ¿verdad? No va a suceder que diga yo, bueno, convertí un miquilito, ¿verdad?, de aquella sustancia que no es harina y que es blanca, y ahora lo voy a honrar constituyendo un fideicomiso.
Entonces, normalmente va a haber precisamente una reconocida legitimidad y, por supuesto, que se haga el inventario y avalúo, porque efectivamente esos bienes van a entrar a la contabilidad del banco que vaya a adquirir la calidad de fiduciario, de tal manera que esos recursos de ninguna manera van a poderse manejar, digamos, sin ninguna contabilización y con una determinación de los rubros que van a ser afectados en la contabilidad, digamos, de este patrimonio fideicometido. Y esto es exactamente muy parecido también a las sociedades cuando se hacen aportaciones no dinerarias. ¿Ustedes se recuerdan de esto en las sociedades? Sí, creo que no necesariamente es dinero, sino pueden aportar como que su conocimiento y... Sí, puede ser el conocimiento, pero también pueden ser bienes que formen parte del inventario, etcétera, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que sucede en ese sentido es que cuando usted aporta como parte de, digamos, siendo alguno de los socios, un patrimonio, digamos, a la sociedad, también los socios tienen que aceptar el justiprecio que se haga de los bienes para que los mismos, digamos, sean contabilizados a partir de ese momento como parte de las aportaciones que los otros están haciendo, ya sea en dinero o cualquier otra modalidad, ¿verdad?, de aportación. Entonces, tiene que ser aceptado, como lo dice acá también, que de esa manera va a darse precisamente la dinámica y el asiento registral contable que va a determinar la realidad precisamente de un estado financiero. En el 774 vamos a encontrar nosotros que pueden haber varios fiduciarios. Digamos que en una misma escritura, el fideicomitente puede designar varios fiduciarios y les va a asignar determinadas responsabilidades dentro del patrimonio fideicometido. Cada uno va a ejercer una determinada función. Por lo tanto, dice, puede designarse uno o varios fiduciarios. En este último caso, podrán actuar conjunta o sucesivamente de acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo. Es decir, en la escritura va a quedar determinado cuál va a ser el actuar de cada uno, sus responsabilidades y la forma como van a administrar los recursos fideicometidos. Luego vamos a ver el artículo 775, que establece que el fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender o gravar los bienes fideicometidos se requerirá facultad expresa que conste en el documento de constitución. Si la ejecución del fideicomiso se hiciera imposible o manifiestamente desventajosa, sin enajenar o gravar los bienes si el fiduciario no estuviese expresamente facultado para el efecto, podrá solicitar autorización judicial. Eso es muy parecido a lo que pasa cuando, digamos, que un menor ha heredado bienes y tiene un representante legal que es el que va a generar prácticamente la administración de estos recursos hasta la mayoría de edad de este menor. Pero en algún momento pudiera darse el acaecimiento que necesitare alguna situación extraordinaria que, digamos, con los recursos propios o temporales no se puede llevar a cabo, y entonces tienen que solicitar, como en este caso análogo, la autorización judicial. Eso se recuerdan ustedes, ¿verdad? ¿En qué consiste cuando se solicita ante un juez vender bienes ante un juez para que puedan cubrirse de determinadas situaciones extraordinarias, inesperadas o contingentes que tenga el menor? ¿Se recuerdan ustedes de eso? No se recuerda ninguno.
Bien, Lick, el juez es el que tiene que autorizar para que el bien del menor pueda venderse cuando está enfermo o algo así. Así es. Se llama por utilidad o necesidad, ¿verdad? Así es como se da. Pues de esa manera puede usarse ese bien, de lo contrario no se usa. Pero gracias, tiene que ser expreso por parte del juez para que pueda darse ese presupuesto, porque si no estarían prácticamente haciendo una mala administración de los recursos, ¿verdad? Así es una salvedad, ¿verdad, Lick? Gracias, Milik. ¿Alguien quería hablar? Perdón, que escuche por ahí. ¿No? Bueno, entonces, como ven ustedes, ahora en materia ya de la naturaleza, digamos, del fideicomisario, vamos a ver que los elementos personales del contrato va a ser el fideicomitente, que es la persona que mediante el contrato o el testamento manifiesta su voluntad, su declaración de voluntad para que se constituya el fideicomiso. Luego vamos a encontrarnos al fiduciario, que es otro elemento personal, diríamos, que es en el caso de los bancos que van a administrar los recursos fideicomitidos. Y luego vamos a encontrar el fideicomisario, que es la persona que va a resultar beneficiada de la ejecución del fideicomiso propiamente dicho. Pero en alguna forma también puede suceder que el fideicomitente también, mientras esté vivo, pudiera también esperar que se generen beneficios para la subsistencia de él. Por lo tanto, él también puede ser constituido como fideicomisario, es decir, recaen las dos figuras. Por un lado, fideicomitente para constituir y luego como fideicomisario para obtener beneficios de la constitución de ese fideicomiso. Ahí no queda ninguna duda. ¿No? Bien. Ahora vamos a ver en el 776 que se llama efectos contra terceros. ¿Alguno lo puede leer, por favor? Con gusto, licenciado, yo se lo leo. Sí, por favor, gracias. Artículo 776. Efectos contra terceros. El fideicomiso surte efectos contra terceros desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad. Si se tratare de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. Segundo, desde que la traslación se perfeccione de acuerdo con el documento constitutivo de la obligación o la ley. Si se tratare de créditos u obligaciones no endosables. Tercero, desde la fecha del endoso o registro, en su caso, si se tratare de títulos a la orden o normativos o de bienes muebles sujetos a registro o inscripción. Cuarto, desde la fecha del documento constitutivo del fideicomiso si se tratare de bienes muebles no sujetos a registro. Quinto, desde que se efectúe la tradición si se tratare de título al portador. Sexto, desde que se efectúa la publicación de un edicto en el diario oficial, notificándolo a los interesados, si se tratare de empresas industriales, comerciales o agrícolas. Exacto. Bien, entonces, como ven ustedes que los efectos contra terceros van a surtir efectos dentro de todos estas causales o condiciones que establece la ley. Cuando se habla que un bien ya forma parte de un fideicomiso, quiere decir que ya tiene una anotación
en el derecho real una limitación prácticamente para poder ser enajenado. Por ejemplo, que alguien quisiera, digamos, decir, miren, yo antes de que de todo, pues yo esta es mi casa, yo aquí vivo y yo la quiero vender, por decir algo. Entonces, al momento en que ya tiene una anotación, un registro de la propiedad, desde ese momento ya esto pasa prácticamente a tener efectos contra terceros, ¿verdad? Y luego habla en el caso de los créditos u obligaciones no endosables, que por supuesto van a tener, digamos, alguna condición muy específica para no realizarse, o como vimos, que pudiera ser a través de una disposición judicial. Ahora, cuando se habla, dice, desde la fecha de endoso o registro en su caso, si se tratara de títulos a la orden o nominativos, o de bienes muebles sujetos a registros o inscripción, pues aquí, al igual que el numeral quinto, vamos a encontrarnos con que todos los títulos van a tener carácter de ser nominativos, ya no van a existir los títulos a la orden. ¿Por qué creen ustedes que no se puede hacer eso? Sí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, les decía yo que tanto en el numeral tercero como en el caso del quinto, ¿por qué creen ustedes que ya no se pueden hablar de títulos a la orden o al portador? Tal vez se me ocurre, no sé, por seguridad, ¿verdad? Porque si no, como que cualquiera podría realmente poder como que ser acreedor de ese título, ¿verdad? Se me ocurre que por eso tal vez es una restricción probablemente para proteger. Sí, efectivamente va a tener una función protectora, pero por otro lado, estos artículos que también debieran ser reformados, devienen del hecho de que a través de estas leyes como la de lavado de dinero y otros activos, y aún algunas reformas que se hicieron en relación al capital accionario de las sociedades, no sé si ustedes les hicieron el planteamiento o su catedrático de cuando hablaron de sociedades, que las acciones ahora ya no son al portador, sino que son nominativas. Es precisamente con el fin de evitar que se hagan operaciones ilícitas, según ellos, al ponerlo que se puedan transmitir a otra persona, ya sea por simple tradición o por una cuestión de tipo ilícito propiamente o doloso, ¿verdad? Esa es la razón por las cuales estas condiciones se dan, diríamos como estos ya debieran de ser modificados, porque de acuerdo a la ley ya no pueden manejarse ese tipo de títulos. Alguien podría decir, pues aquí lo dice en la ley, pero ya no puede ser en la realidad ese tipo de condiciones que establece la ley, porque estaríamos nosotros incurriendo en un riesgo de lavado de dinero y otros activos. De hecho, muchas sociedades que tenían en su capital, digamos, acciones al portador, tuvieron que hacer una reconversión de acciones y anular prácticamente esa parte de las disposiciones de constitución de sociedad, que ahora ya en las sociedades nuevas ya no se puede poner acciones al portador, solo nominativas, para evitar precisamente los ilícitos que quiere prever la ley en la ley penal, en el sentido de que quien lo hace pues va a incurrir en la figura penal que le aplican, ¿verdad? En cuanto al lavado de dinero y otros activos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Bien. Entonces hablemos de... Solo una duda, Lick, disculpe, buenas noches. Lick,
Los cheques son los que se giran a la orden al portador, en sí los cheques. Ahora los documentos, no, de crédito. Mire, lo que sucede es que los cheques van a tener, actualmente ya tienen alguna limitación, ¿verdad? Que usted no puede estar emitiendo al portador por cantidades grandes de dinero. Hay una regulación, creo que se refiere a $10,000. A partir de esa cifra para abajo puede usted todavía hacer eso o algunas operaciones de compraventa de inmuebles, pero digamos ya a partir de cantidades superiores a eso ya se llaman operaciones de verificación de riesgo que los hace la Intendencia de Investigación de Verificación Especial del dinero de las personas, ¿verdad? Porque si no, pues estaríamos ahí con gallo gallina. Entonces, si los cheques al portador, pues incorporan un derecho literal y autónomo, como lo dice la ley, pero de ninguna manera pueden, digamos, una persona estar disparando cheques a diestra y siniestra en esas condiciones, porque ya pues incurriría en algún tipo de sospechas, ¿va? Sujetas a alguna investigación ya de tipo penal. ¿Sí? Enterable, muy amable. Bien, entonces hablamos del patrimonio fideicometido. Aquí el artículo 777, por favor, si alguien lo lee. Lo leo yo, Lee. Bien. Dice: el patrimonio fideicometido solamente responderá, 1, por las obligaciones que se refiere a fin de fideicomiso. 2, de los derechos que se haya reservado al fideicomitente. 3, de los derechos que para el fideicomitente se deriven del fideicomiso. 4, de los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole. 5, de los derechos adquiridos por el fideicomisario con anterioridad o durante la vigencia del fideicomiso. Así es. Entonces, como vemos nosotros, pues que esos son los 5 presupuestos que se van a dar por los cuales, digamos, el fideicomiso o los bienes o el patrimonio fideicometido va a responder frente a terceros. Es decir, como decía aquí, de los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole. Acá, como ven ustedes, en el 4, en el numeral 4, se habla de los derechos adquiridos legalmente por terceros. En el caso de los laborales, que el fideicomitente tuviese obligaciones con trabajadores que hubiese despedido y que no les hubiese pagado sus prestaciones, pues básicamente aquí se establece hay una línea, diríamos, de prioridad en cuanto a los derechos en el concurso de acreedurías que se pudieran dar, en las cuales precisamente el derecho de los trabajadores va a tener preeminencia sobre cualquier otro tipo de derechos, de proveedores o de acreedores, según verdad sea el caso, ¿sí? Y dice de los derechos adquiridos por el fideicomisario con anterioridad durante la vigencia del fideicomiso. Quiere decir que el fiduciario, si surgen por ahí algún otro tipo de derechos que sean de, digamos, que de alguna forma pueda administrarlos porque son productos que pudieran ser manejados por el fiduciario, pues definitivamente va a poder, digamos, incorporarlos y que respondan también a obligaciones en un momento determinado. ¿Sí? Bien, ahora veamos el derecho del fideicomisario. Dice, el fideicomisario tiene los derechos siguientes: ejercitar los que se deriven del contrato o acto constitutivo. Segundo, exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. Tercero, pedir la remoción del fiduciario por las causas señaladas en el artículo 786.
impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las disposiciones que se rijan al fideicomiso y exigir judicialmente que se restituyan al fiduciario de los bienes que, como consecuencia de estos actos, hayan salido del patrimonio fideicomitido. Revisar en cualquier tiempo, es el quinto, en cualquier tiempo, por sí o por medio de personas que designen los libros, cuentas y comprobantes del fideicomiso, así como mandar a practicar auditoría. Es decir, que el fideicomisario prácticamente tiene la facultad de plantarse ante el fiduciario para que se cumpla todo conforme la escritura de constitución del fideicomiso. Y por supuesto, cuando abiertamente el fiduciario transgreda o viole disposiciones contractuales, pues puede también solicitar su remoción, es decir, para que sea sustituido por otro fiduciario si ese fuere el caso. O, como dice aquí, impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de disposiciones que se rijan al fideicomiso. Es decir, que el fiduciario únicamente puede hacer lo que la escritura le permite. Algo así como una analogía de que dicen que la libertad de acción que tenemos todos en el artículo 5 de la Constitución no es la misma, que dice todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, pero en el caso de los funcionarios se dice que ellos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, ¿verdad? En este caso, el fiduciario también únicamente podrá actuar cuando se lo permita el instrumento de constitución. Aquí no hay ninguna duda, creo que es muy sencillo el tema, ¿verdad? Bien, vamos a ver el artículo 779, que es la ausencia del fideicomisario. Dice, cuando no exista el fideicomisario determinado, corresponderán al Ministerio Público los derechos a que se refiere el artículo anterior. Quiere decir que en este caso va a ser en este caso, como hablábamos, ya no es el Ministerio Público, sino que va a ser el Procurador General de la Nación, ¿verdad? Porque prácticamente va a ejercer la representación, dice, de los ausentes y de los incapaces, ¿verdad? Como parte de su mandato. El artículo 780, que se habla de abuso de fiduciario, dice, si el fiduciario enajena o grava los bienes en abuso de las facultades que le otorgue el contrato o el acto constitutivo, el fideicomitente o el fideicomisario, podrá exigirle que responda por los daños y perjuicios derivados de la negociación, así como promover su remoción y la imposición al fiduciario de las demás acciones que corresponden. En ese sentido, pues prácticamente si un fiduciario violare las disposiciones en perjuicio, digamos, del patrimonio fideicomitido y los fiduciarios, pues podrá ser sancionado, ¿verdad? A través de un juicio que pudiera ser de rendición de cuentas y que de esa consecuencia tuviese que pagar daños y perjuicios por el mal manejo. Entonces ahí sí estamos hablando precisamente que, digamos, el fiduciario se rige exclusivamente por lo que establece la ley entre las partes, que es el contrato de fideicomiso. Aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Bien, ahora el artículo 781 dice que el fiduciario debe identificarse. El fiduciario debe declarar que actúa en esa calidad en todo acto o contrato que otorgue en ejecución del fideicomiso. Como les decía a ustedes, el fiduciario va a ostentar la representación legal del fideicomiso, aunque, como les digo, no es una persona jurídica, es un contrato en el cual está actuando él como administrador de los recursos fideicomitidos, que forman el patrimonio fideicomitido. Ahí no hay ninguna duda, esto es bastante claro, que va a decir, digamos, el señor, diríamos, don Alfredo René Ochoa Sandoval, con todos sus datos personales de identificación, en su calidad de representante legal del Crédito Hipotecario Nacional y representante legal del fideicomiso tal,
conforme facultades que le fueron otorgadas por la junta directiva del banco, debidamente inscrito, etcétera, etcétera, va a ejercer la representación en negocio tal que esté dentro de las facultades que están establecidas dentro del contrato. Es decir, ahí en esa forma va a actuar él. Ahora, aquí viene la parte que es donde se constituye, digamos, las reglas para la captación de los beneficios del fiduciario en el artículo 783. Dice, el fiduciario tiene los derechos siguientes. 1. Ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o que contenga el documento constitutivo. 2. Ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. 3. Otorgar mandatos especiales con representación en relación con el fideicomiso. 4. Percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. 5. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fideicomiso. Entonces, como ven ustedes, pues aquí está establecido también el derecho a percibir su remuneración, pero sobre todo el celo con el que debe de defender prácticamente el patrimonio fideicometido frente a terceros, ¿verdad? Eso, ahí sí no hay ninguna duda. Y pues todo esto está establecido en el contrato de constitución. ¿Alguna duda de todo esto? ¿No? Bien. Dice aquí, a esto hablábamos hace un rato del artículo 784, que habla de las inversiones. Dice, salvo autorización expresa en contrario, dada por el fideicomitente en el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez, emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califique como de primer orden la Comisión de Valores. Normalmente todos los recursos que son, digamos, parte del portafolio de inversiones que se llaman de solidez financiera van a tener un ranking de clasificación que a través de la Superintendencia de Bancos van a establecer pues los niveles de riesgo que tienen y van a ser calificados ya sea como AAA o digamos AA-B o ABB y así sucesivamente hasta llegar hasta otras que van a ser CCC, que ya vamos a hablar de riesgos financieros. De hecho, ¿por qué un negocio, digamos una inversión de reconocida solidez va a tener generalmente una tasa de interés más baja? ¿Por qué creen ustedes? Porque no representa tanto riesgo, Lee. Así es. Al no ser riesgosa, efectivamente, el dinero, diríamos, entre comillas, es seguro. Pero va a ser muy conservador porque va a estar ligado precisamente a lo que le llaman las tasas prime o las tasas de referencia, que normalmente también son dictadas por medio de la Reserva Federal, digamos, de los Estados Unidos y los países del sistema, por el hecho de que hay inversiones extranjeras o de los mismos bancos van a siempre buscar que se mantengan las tasas que son más bajas, que son las que están también en la clasificación en Estados Unidos, que tienen la más, digamos, el menor riesgo y como consecuencia la menor tasa. A negocio de mayor rendimiento financiero existen operaciones de mayor riesgo también, ¿verdad? Es cuando un comerciante, como dicen, se lanza de freelance casi con los ojos cerrados a un negocio y pueda en algún momento pues fracasar. Entonces lo que se busca es que el dinero tenga solidez todo el tiempo y que no se vaya a perder por una
irresponsabilidad poco meditada, ¿verdad? Ese es... Sí, Lick, y aportando un poquito también, cabal, lo que usted hablaba también, que, por ejemplo, hubo un tiempo, por ejemplo, que había muchas, se me fue el nombre, esas empresas que prestan dinero y todo, entonces que ofrecían usted uno, mire, meta sus ahorros y la tasa bien jugosa, ¿va? Que Sí. si, como no estaban reguladas algunas por la superintendencia de banco, entonces como que eso está casado el riesgo y rendimiento, entonces como que, ala, qué gran rendimiento, pero de repente agarran sus maletas y le dejaban a la gente ahí, Exacto. ahí sin nada, ¿va? Normalmente, pues es una forma de fraude, ¿verdad? Que se conoce, le llaman digamos, negocios en pirámide, que esos son muy conocidos en Estados Unidos y todavía aquí en Guatemala la gente sigue creyendo. De hecho, por ahí anda circulando un video del actual presidente en el cual pues con inteligencia artificial parece que lo ponen a hablar de que va a ganar la gente como 4,000 quetzales diarios con una inversión X que tienen por ahí, pero precisamente son fraudes que ya están establecidos. De hecho, creo que están utilizando hasta la marca del Banco Industrial, y ya el banco ya ha hecho algunas aclaraciones de que no son ellos los que están haciendo ese tipo de ofertas financieras, sino que es alguien que está utilizando precisamente su nombre para hacer esos planteamientos. De hecho, hay una que anda por ahí también que dice que son $250 diarios o $250 con una inversión de $250 va a obtener una cantidad de dinero que uno ni se imagina, ¿verdad? A fin de mes. Creo que hasta en Yahoo y en algunos otros motores de búsqueda aparecen ese tipo de ofertas. Pero bueno, hay personas que dicen, bueno, voy a arriesgar a ver qué pasa, porque son $250. Pero lo que pasa es que los que están haciendo esos negocios, si digamos son $250 por persona y estafan a unos 100,000 en América Latina, pues ya estamos hablando de una bonita cantidad de dinero. Pero el gran problema es que todos estos negocios de delitos cibernéticos y financieros generalmente, o las cuentas corresponden a paraísos financieros, es decir, países que no tienen mayores restricciones en el manejo del dinero, y generalmente, pues yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de recibir una oferta de esas en su correo, y generalmente hay mucha gente que es de algunos países africanos, en los cuales, digamos, ese tipo de fraude se ha vuelto muy consecuente. Tuve el caso precisamente de una persona hace ya como 20 años más o menos, que le hablaron de un lugar que por restricciones financieras no podían sacar, creo que $25 millones, no sé qué, del lugar de África, y que requerían de una persona que se arriesgara a venir de otro país que no fuera africano y que constituyera una fianza para poder retirar $25 millones, y que al retirarlos hacia un banco europeo que le iban a dar $5 millones de comisión, y era una cosa así increíble. Y pues tuvimos el caso de una persona en la oficina que se fue al África con el dinero, se lo depositó y a él lo secuestraron y andaban pidiendo dinero para no matarlo. Y bueno, se volvió un relajo muy serio. Él, como pudo, se logró escapar, se subió a un avión, se vino a Guatemala y andaba viendo cómo podía él hacer algo para recuperar, porque sí parece que no sé si fueron $25,000 los que tuvo que depositar, y más otra cantidad que le pidieron para rescatarlo. Y bueno, dije yo, bueno, sí hay ingenuos aquí en Guatemala definitivamente, y con el país de los ciegos el tuerto es rey, pues sucedió. Nunca me imaginé yo conocer un caso concreto, pero sí sucedió. Entonces, si vemos nosotros todo este tipo de cosas que se dan también, ¿verdad?, por la gente que quiere a veces ganar muy rápido dinero con poco esfuerzo. Bien, entonces vamos a hablar de el 788,
que se refiere al terminar el fideicomiso, dice: los bienes del mismo que tengan su poder fiduciario deberán ser entregados a quien corresponda según las disposiciones del documento constitutivo o sentencia judicial, en su caso, y en su defecto al fideicomitente o a sus herederos en los casos señalados en los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 787, que es el que se refiere a la extinción del fideicomiso, y en los casos señalados en los incisos 1 y 7 del mismo artículo. Entonces, como ven ustedes, pues los efectos esos de la extinción, como hablábamos al principio, creo que Cindy fue la que me preguntó el tema de qué pasaba cuando se extinguía el dinero. Entonces, pues como ve aquí en el artículo 788, ahí están los efectos de la extinción y de los presupuestos en los que recaen, la forma en que se reparten los bienes a la finalización del plazo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces el 789, que es la nulidad del fideicomiso. Dice: son nulos los fideicomisos: 1, constituidos en forma secreta; 2, aquellos en los cuales el beneficio se otorga a diversas personas sucesivamente, que deban constituirse por muerte del anterior, salvo que la sustitución se efectúe en favor de personas que estén vivas o concebidas a la muerte del fideicomitente. Es decir, más o menos como la situación de cuando se tiene que nombrar prácticamente a un representante de una mortual, ya sea en el proceso testamentario o el sucesorio intestado, ¿verdad? Porque puede suceder que un fideicomisario fallezca y no haya otorgado testamento. Entonces, evidentemente, si no se dan esos presupuestos, entonces ya no puede ser otorgado el beneficio, porque prácticamente no hay legitimidad, diríamos, para poder acceder a los beneficios del fideicomiso. ¿Sí? De eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Es bastante sencillo. Y luego hablamos del plazo legal, que está en el 790, y pues esto ya habíamos hablado de los 25 años, y dice: los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Es decir, yo puedo decir: mire, voy a constituir el fideicomiso por 50 años, pero desde el punto de vista de la ley se va a entender que únicamente el plazo legal va a prevalecer, es decir, los 25 años. Pero salvo lo que hablábamos en el caso de que el fideicomisario, sea una persona incapaz o interdicta, en el cual se van a dar los presupuestos, ya sea del nombramiento de un representante legal, o que en este caso el procurador también pueda ejercer la representación legal como una protección del patrimonio del incapaz, ¿verdad? Entonces aquí es muy sencillo. Dice: cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal o una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos, o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser va a ser indefinido, tal y como estábamos hablando. Bien, ahora vamos a hablar del fideicomiso de garantía. Es decir, nosotros vamos a encontrar este fideicomiso de garantía va a ser otra modalidad de fideicomiso, dice el artículo 791. Si se tratara de fideicomiso de garantía, en caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicomitidos en pública subasta ante notario, siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se asimilarán a los créditos con garantía real. El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del acreedor. Entonces, vemos nosotros que en este caso,
cuando el fideicomiso es de garantía, es precisamente para garantizar un pago de acreedurías que hayan surgido y por las cuales el fideicomitente lo constituyó, para que en una forma, diríamos, razonable, vaya percibiendo esos recursos y que si en caso no se diera algún cumplimiento por parte del deudor, en este caso el fideicomitente, pues el banco podrá promover la venta, dice, de los bienes del fideicometidos en pública subasta ante el notario, que son otro tipo de procesos, ¿verdad? La pública subasta, pues ya vemos nosotros que ahí van a intervenir otros personajes, en el caso, en primer lugar, de que se va a hablar de la subasta que sea autorizada, y que por supuesto participe, no, el notario va a dar fe del acto, pero normalmente va a haber un auxiliar de comercio, como lo son los martilleros jurados, ¿verdad? Si conocen ustedes la figura del martillero jurado. Es precisamente para evitar el riesgo de que hayan pactos, digamos, de conveniencia para beneficiar en forma ilícita a otra persona el acceso a los bienes, o que puedan ser, digamos, disminuidos en su valor real, ¿verdad? Para los efectos precisamente de alguien que de forma ilícita quiera obtenerlos. El artículo 792 se refiere a los impuestos. Dice: el documento constitutivo de fideicomiso y la transacción de bienes sin fideicomiso al fiduciario estarán libres de todo impuesto. Igualmente, queda exonerada de todo impuesto la evolución de los bienes fideicomitidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. El contrato acto por el cual el fiduciario traspase o enajene bienes inmuebles al fideicomisario o a terceros quedará sujeto a todos los impuestos que estuvieran vigentes en la fecha del acto contrato. Pero en caso de fideicomisos testamentarios, en lo que se refiere a inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente con el respectivo fideicomisario. Quiere decir que en este caso, en el interactual del fideicomiso, ahí va a estar exonerado de impuestos las transacciones que se vayan haciendo dentro del mismo. Pero en el momento en que un bien, por ejemplo, tuviera que ser traslativo de dominio, vamos a suponer que el fiduciario tiene que vender una casa a un tercero que no sea parte del fideicomiso, ahí sí, como cualquier transacción traslativa de dominio, va a pagar el impuesto que le corresponda según la condición, ya sea el 12% si fuera primera inscripción y el 3% si ya fueran sucesivas anotaciones, inscripciones que se hayan hecho del inmueble. Y por supuesto, también en el caso como dice acá en este párrafo, en el segundo dice: pero en caso de fideicomisos testamentarios, en lo que se refiere a inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente con el respectivo fideicomisario. Es decir, que si, digamos, a esto nos vamos a referir, ¿a quién nos estaríamos yendo para poder determinar esto, según ustedes? Vamos a ver cómo andamos en civil. Está bien fácil. Es una pregunta de privado. Ninguno. Anímense, hombre, si aquí aprendemos. Con error se aprende también. Bueno, no se anima. Recuérdense ustedes que en la ley de herencia, legados y donaciones, el impuesto de herencias testamentario va a graduarse según el grado de parentesco. La tabla tiene ahí unos grados con los cuales aumenta o disminuye el porcentaje del impuesto que se debe de pagar de los patrimonios, de los bienes que hayan sido, otorgados en beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí se aplica esa disposición. Y el artículo
793, que se dice: los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario, de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencias a cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y de los gastos del mismo fideicomiso que tuvieran que hacerse efectivos con los bienes fideicometidos. Entonces, claro, aquí efectivamente el fiduciario va a tener preferencia sobre los ingresos. Vamos a suponer que tuviéramos un concurso real de acreedores. Estaríamos en primer lugar el preferente, que va a ser el laboral, el de los trabajadores, y en segundo lugar va a ser el fiduciario, y de ahí posteriormente la naturaleza de las acreedurías o proveedurías que vayan en esa cadena, ¿verdad?, del tracto de ¿cómo se llama?, preferencial que se le otorgue de conformidad con la liquidación que establezca el juez en una declaratoria, ¿verdad? Entonces, este es básicamente digamos, el capítulo relacionado prácticamente con el contrato de fideicomiso. ¿Por qué hemos hablado de este contrato con bastante detenimiento? Porque les voy a contar que, aparte de que es un contrato que tiene mucha, diríamos, relevancia actualmente, especialmente con un poquito de ignorancia en el Estado, en la forma de manejarlo, nos encontramos nosotros con que este contrato realmente es muy noble, es muy bueno si se sabe manejar, y el día de mañana que ustedes ya ejerzan como abogados y notarios, pues pueden orientar muy bien a sus clientes, y precisamente este tipo de herramientas mercantiles y financieras pueden posicionarlos a ustedes a un nivel de competitividad en relación con otro tipo de profesionales o con otros profesionales de las universidades privadas que le dan mucho énfasis a este tipo de instrumentos, porque son precisamente donde está el tema, digamos, del beneficio que profesionalmente se puede obtener con digamos, personas que tienen poder económico y que necesitan a veces ser orientados en este tipo de instrumentos para que puedan de alguna manera pues llevar adelante proyectos de familia como el que les estaba platicando, o en una situación testamentaria que también puede surgir por la causal que les decía, de cuando en un momento dado pues los padres no confían en el criterio de los hijos para la administración del dinero o del patrimonio, y que puedan pensar que en un momento determinado es necesario que se les administre para que no se vayan a quedar vulgarmente en la calle o en la miseria por malas decisiones de los patrimonios que hayan tenido. Así que yo creo que aquí quedamos. Hoy este es el punto que dimos el día de hoy, y vamos a tratar de avanzar con los demás para que en la próxima clase que tengamos ya en persona, pues vamos a poder discutir un poquito la participación de cada uno de ustedes en la exposición de un contrato o dos contratos según lo que tengamos, porque como somos tan poquitos, de repente podemos aprovechar para que todos pues aporten su granito de conocimientos y desarrollen esta actividad de la mejor manera, y que sea parte del proyecto de zona que tengan para el segundo examen parcial con el caso. Y pues no sé si ya tuvieron acceso a los resultados en la tabla, en el cuadro, y si alguno tuvo algún problema para poder ver su resultado. Todo bien, Glick, ya lo vimos, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces solo me resta darles la buena noche. Nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, Glick. Feliz noche y feliz día del abogado mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que la pasen bien y nos invitan si hacen algo.